Buenos días, queridos hermanos y amigos de la iglesia de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web o en nuestro canal de YouTube. Sed todos muy bienvenidos. En nuestra anterior reflexión, en la que presentábamos la necesidad del ser humano de volver a Dios para entender el sentido y el propósito de su vida, terminábamos preguntándonos si Dios realmente puede cambiar nuestra vida. La respuesta es sencilla. Tal y como la encontramos en el texto bíblico, Él siempre está dispuesto a cambiar tu vida y puede hacerlo. Porque para Dios no hay nada imposible. Aquí la pregunta sería, ¿estamos nosotros dispuestos a que Él la cambie? Hay personas que afirman que es muy difícil que alguien o algo pueda cambiar sus vidas, porque se han acostumbrado a sus hábitos y a sus costumbres, y la verdad es que tienen razón. Es difícil cambiar nuestros hábitos y nuestras costumbres. Es difícil, pero no imposible. Tan solo es necesario que ocurra algo totalmente extraordinario y fuera de lo común para que cambien nuestros hábitos y nuestras costumbres. Aquellos que afirmaban que les era muy difícil cambiar su vida, sus hábitos y sus costumbres, deben reconocer que esta pandemia les ha hecho recordar la diferencia entre lo que es difícil y lo que es imposible. Es difícil cambiar nuestros hábitos y costumbres, pero no es imposible. Todo depende del grado de motivación personal que tengamos y la importancia que demos a ese factor de cambio en nuestra vida. Cuando la motivación personal no es alta y la importancia que le damos a ese factor de cambio tampoco lo es, entonces es cuando buscamos una excusa para no realizar el cambio. Entramos en el juego de la culpa del que hablábamos en una de nuestras primeras reflexiones. Nos dedicamos a encontrar culpables que justifiquen nuestra decisión de no cambiar. Para nuestros fracasos, los demás. Para nuestra situación en la vida, los demás. Para las circunstancias en las que vivimos, los demás. Para el trabajo que no hacemos, los demás. Para la misión que no estamos llevando a cabo como cristianos, los demás también. Decimos, los demás tienen la culpa de que yo no cambie, y vivimos la vida disfrutando de ese distanciamiento social tan de moda ahora, no queriendo comprometernos, no queriendo tomar el toro por los cuernos, no queriendo bajarnos del burro de la autosuficiencia, de la indolencia y de la justicia propia. Pero cuando la motivación personal es alta, y la importancia que le damos a ese factor de cambio también lo es, ya no nos andamos por las ramas de la excusa fácil, echando la culpa a los demás, sino que estamos dispuestos a que se realice ese proceso de cambio en nuestra vida. Un proceso de cambio que es difícil, porque es difícil cambiar nuestros hábitos y costumbres, pero tal y como ya hemos dicho antes, no es imposible. Dios puede hacerlo y está dispuesto a ayudarnos a cambiar nuestra vida, pero todo depende del grado de motivación personal que tengamos y de la importancia que demos a ese cambio. La cuestión principal sigue siendo la misma. ¿Queremos que Dios nos ayude a cambiar nuestras vidas? O dicho de otra manera, ¿creemos que el cambio que Dios puede traer a nuestras vidas es beneficioso para nosotros tanto a corto como a medio y largo plazo? El texto que nos va a servir de base para la reflexión de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. En el texto que se nos relata la historia de un hombre que un día sintió la imperiosa necesidad de subirse a un árbol. Esa es la historia de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era judío, por lo que de acuerdo a su origen y tradición, estaba seguro de ser un hijo de Dios. Pero su corazón estaba endurecido y Zaqueo se sentía vacío. Curiosamente, cuando decimos Zaqueo ya encontramos un juego de palabras. Es significativo que ese hombre se llamase Zaqueo, que en hebreo significa puro, y que aquellos que estaban presentes en Jericó protestasen porque Jesús se asociaba con él, no porque fuera gentil, sino porque, según ellos, por su oficio de recaudador de impuestos, era impuro y además era pecador. Un poco más adelante nos dice el texto que Zaqueo era el jefe de los publicanos, de los recaudadores de impuestos. Es decir, él era el director general de la agencia tributaria y de aduanas de Jericó. También en el texto se nos indica que Zaqueo era rico. Estos recaudadores de impuestos, respaldados por el poder de Roma, solían exigir a la gente más de lo que era legal, y esa comisión que se embolsaban les hacía muy impopulares. Por si eso no fuera poco, Jesús ya había mencionado en el capítulo anterior que los ricos tendrían muchas más dificultades para entrar en el reino de los cielos.
aparentemente visto lo visto. Zaqueo tenía razones más que suficientes para decir: «Me es imposible cambiar». Su corazón se había endurecido, le llamaban pecador, era rico y se sentía vacío. En el mundo en el que vivimos hoy, también encontramos personas que han endurecido su corazón, que los demás les llaman pecadores, que no saben el dinero que tienen, pero que sienten un vacío enorme en sus vidas. A través de la historia de Zaqueo, Dios nos va a mostrar que para él nada es imposible. Zaqueo no era un caso perdido, al menos no para Dios. Zaqueo era un hombre inquieto, era un buscador de la felicidad, un hombre que se encontró atrapado entre el distanciamiento social que sus conciudadanos le impusieron y su abultada cuenta corriente que no le quitaba esa sensación de vacío que abrumaba su corazón. Zaqueo buscaba seguridad y bienestar en esta vida, pero no la encontró siendo rico. Todavía hoy algunos no han aprendido que la seguridad y el bienestar para nuestras vidas no se encuentran siendo rico. Zaqueo, frustrado por esa realidad, buscaba saber más acerca de ese nuevo comienzo del que hablaba Juan, aquel que bautizaba en el desierto. Había oído el rumor que Mateo, el otro publicano recaudador de impuestos, estaba ahora disfrutando de una nueva vida, gracias al mensaje de ese Jesús del que todo el mundo hablaba. Zaqueo buscaba para su vida algo más sólido y mejor que la riqueza, el control y el poder. Buscaba esa felicidad que éstos no le podían dar. Zaqueo recordaba las palabras que alguna vez había escuchado leer en el libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Decíamos al inicio de esta reflexión que una de las condiciones para que Dios pueda cambiar nuestra vida es que nosotros lo queramos, que deseemos ese cambio. Zaqueo deseaba un cambio en su vida, un nuevo rumbo, una nueva dirección. Estaba decepcionado de la vida porque aquello que él había creído que le iba a hacer feliz, no le hacía feliz. Todo lo contrario, sentía un vacío que nada parecía poder llenar. Zaqueo deseaba con todo su corazón ver a ese Jesús del que todo el mundo hablaba. Sentía dentro de él una poderosa necesidad. Sin embargo, la realización, la consumación de esa necesidad parecía muy complicada. Había siempre demasiada gente rodeando a Jesús y Zaqueo era consciente de que era un hombre de muy baja estatura. Podía haberse dicho a sí mismo: «Bah, dejémoslo estar. ¿Para qué voy a complicarme la vida? Puedo perfectamente seguir siendo lo que soy. Quizás no sea cierto lo que cuentan». Pero no fue así. Zaqueo hizo caso a su necesidad interior, a esa necesidad que todos hemos sentido de acercarnos a Jesús, y no se dejó abrumar por las circunstancias adversas. Probablemente recordaba las palabras del profeta Jeremías 29, versículo 13, que dice, hablando de Jesús: «Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». ¿Cuánto estamos dispuestos a cambiar? ¿Cuánto estamos dispuestos a abandonar para descubrir qué puede hacer Jesús en nuestras vidas? Zaqueo lo abandonó todo para poder ver a Jesús. Debido a que una gran multitud de gente pasaba por la ciudad de camino a la celebración de la Pascua, el jefe de los recaudadores de impuestos, sin duda, tenía más trabajo que de costumbre. No obstante, puso el cartel de cerrado y se fue rápidamente a ver a Jesús. No deseaba perderse la oportunidad de ver al nuevo maestro. Deseaba tanto verle que se adelantó a la multitud y se subió a un árbol sicomoro, ese árbol que es mitad higuera y mitad morera, tan solo para ver a Jesús. ¿Os podéis imaginar la escena? Un alto funcionario subido a un árbol para ver pasar a Jesús. Pero a Zaqueo, llegado a este punto de su vida, no le importaba el qué dirán, no le importaba la crítica, no le importaban que se burlasen de él, solo le importaba aprovechar esa oportunidad para ver a Jesús. Zaqueo quería ver al hombre que cambiaba los corazones humanos, incluso aunque fuera a la distancia. ¿Sería Jesús el que podría llenar el vacío que sentía en su corazón? ¿Sería cierto lo que la gente decía acerca de aquel hombre de Nazaret que era capaz de transformar vidas? Zaqueo miraba a Jesús desde lejos, desde su distanciamiento social, y no veía en él nada especial. Pero en su corazón pensaba:
Si tan solo tuviera la oportunidad de invitarle a mi casa para conocer más de él y de todo lo que la gente habla. Pero yo tan solo soy un rico recaudador de impuestos, un pecador de corazón endurecido y vida vacía. Con toda seguridad, él no se va a fijar en mí. Muchos de los que estaban allí no seguían a Jesús porque él les hubiera cambiado su corazón, sino porque les había reducido o eliminado su miseria o su enfermedad. Jesús les había alimentado con sus palabras, pero también les había dado pan y peces. Jesús no solo les había sanado de sus enfermedades, sino que les había liberado del distanciamiento social. Zaqueo se sentía diferente a aquellos que rodeaban a Jesús, pero a la vez sentía la misma necesidad de libertad, de esperanza y de paz que Jesús ofrecía. Zaqueo debió pensar: yo realmente no le conozco. Él con toda seguridad no me conoce. ¿Qué estoy haciendo subiéndome a un árbol? Puede que tú todavía no conozcas a Jesús, pero Él te conoce perfectamente. Y porque te conoce perfectamente, desea que sientas la misma libertad, la misma esperanza y la misma paz que Zaqueo sintió. He aquí, entre tanta multitud subido a un sicómoro, nos encontramos a un hombre que aparentemente lo tenía todo, pero que en el fondo de su corazón deseaba llenar ese vacío que otros decían que Jesús llenaba. Jesús le conocía, y no solo le conocía, sino que deseaba saciar su sed de felicidad, de esperanza y de paz. Jesús nunca pasa de largo cuando lo necesitamos. Nunca pasa de largo. Jesús se detuvo, nos dice el versículo 5. Algunos afirman que Dios está tan ocupado que no se preocupa por nosotros. Pero la historia de Zaqueo nos demuestra que eso no es cierto. Jesús se detuvo y miró directamente a Zaqueo, aquel hombre subido al árbol. Y Jesús le llamó, pero no dijo: tú, el del árbol. No, Jesús le llamó por su nombre. La Biblia nos dice que Jesús nos conoce antes de que nosotros le conozcamos, porque Él nos amó primero. Y nos ama porque somos únicos para Él. No lo olvidemos nunca. Pero cuando Jesús te llama, no hay tiempo que perder ni excusa que presentar. Zaqueo, al escuchar que Jesús le llamaba por su nombre, se quedó tan sorprendido que casi se cae del árbol. Jesús siempre nos sorprende. Lo cierto es que había llegado el momento de dejar de andarse por las ramas, de dejar el distanciamiento social y de iniciar una nueva vida. A Zaqueo no le quedó ninguna duda. Dice el texto que descendió del árbol rápidamente y recibió a Jesús en su casa con gozo. Tanto tiempo buscando la felicidad perdida, y estando tan solo unos minutos con Jesús, ya sintió ese gozo que era mucho mayor que la felicidad momentánea que las riquezas y el poder le ofrecieron alguna vez. Una de las cosas que debemos aprender en esta mañana es que cuando Zaqueo encontró a Jesús, no le dijo que estaba ocupado, que lo estaba. No le dijo que no estaba preparado, que no lo estaba. Y no le dijo que no lo esperaba tan pronto, porque no le esperaba. Zaqueo no esperó a ser perfecto. No esperó a la vejez para conocer a Jesús. No le importó lo que los demás hablaran de él, no empezó a buscar excusas ni a culpabilizar a nadie, porque tenía la certeza de que su necesidad, su verdadera necesidad, no tenía otro nombre que Jesús. ¿Tienes tú la misma certeza? Zaqueo había oído acerca de Jesús. Lo había visto de lejos. Rompió con el distanciamiento social y lo vio de cerca. Y ahora, ante la mirada y el murmullo de todos, Jesús estaba entrando en su casa. Pero, ¿sería esto suficiente? Zaqueo, el pecador, está recibiendo a Jesús en su casa como si nunca hubiera hecho nada malo, murmuraban aquellos a los que Zaqueo había estafado, a los que les había cobrado impuestos rigurosos y comisiones abusivas, aquellos que sentían que ese judío publicano les había estado robando toda la vida. Zaqueo oía a la gente murmurar y sintió la imperiosa necesidad de hablar con ellos, de sacar de su corazón lo que amargaba su vida, para poder así llenar ese vacío con las buenas nuevas, ese evangelio del que Jesús hablaba. Zaqueo necesitaba confesar aquello que a la luz de la verdad veía como un imperativo absoluto. Recordaba las palabras del sabio Salomón diciendo que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Zaqueo se dio la vuelta y en presencia de Jesús alzó la voz y demostró públicamente
que se había producido un verdadero cambio, una verdadera conversión en él, en su corazón, en su mente y en su vida entera. Jesús demostró así a los discípulos que Dios es el Dios de lo imposible, capaz de transformar incluso el corazón de un rico recaudador de impuestos si éste desea que se opere un cambio en su vida. Zaqueo es el caso opuesto a aquel joven rico del que el propio Jesús había hablado en el capítulo anterior. Dios solo puede operar un cambio en tu vida cuando tú así lo deseas. Zaqueo lo deseaba con todas sus fuerzas. El joven rico se fue triste porque su corazón ya se había anclado en sus muchas posesiones. Zaqueo vio en Jesús la oportunidad de iniciar una nueva vida, antes de que su corazón también se anclase en las cosas materiales. Pero tan solo había una posibilidad para iniciar esa nueva vida, y no era otra que empezarla confesando sus errores y descargando la pesada carga del sentimiento de culpabilidad que le abrumaba. No obstante, el verdadero arrepentimiento y la verdadera confesión no consisten en meras palabras, sino sobre todo en hechos. La confesión de nuestros errores no significa únicamente que debamos pedir perdón, sino que sobre todo significa reparar los daños producidos por nuestros errores. ¿Y qué es lo primero que hizo entonces Zaqueo? Zaqueo renunció a todo aquello que había sido lo más importante en su vida, porque ya no quería vivir esa vida. Quería iniciar una vida nueva, poniendo en práctica el mensaje de Jesús. ¿Hemos nosotros renunciado a aquello que creíamos que era importante porque la vida con Jesús es ahora lo más importante que queremos experimentar? ¿Quieres demostrar a todos que deseas cambiar tu vida? Díselo con tus hechos y creerán tus palabras. Zaqueo decidió en su corazón que no solo iba a devolver a Dios la 10ª parte de sus bienes, sino que también entregó la mitad de sus bienes a los pobres y devolvió lo estafado. Pero la determinación de Zaqueo a cambiar, la decisión de romper definitivamente con el distanciamiento social que le habían impuesto sus errores, fue mucho más lejos. Para acallar a aquellos que le acusaban fue más allá de lo que la ley de Moisés establecía. Es decir, si la restitución era voluntaria, como la de Zaqueo, solo se debía añadir 1/5 a la cantidad que se había defraudado, es decir, la cantidad más un 20%. Si la restitución no era voluntaria, se exigía el doble de lo robado, y esto era uno de los castigos extremos en caso de robo, pues equivalía a la pérdida del valor de los bienes robados, es decir, la cantidad más un 100%. Pero la restitución que Zaqueo anunció, una restitución 4 veces mayor, un 400%, fue la mayor evidencia del cambio que se estaba produciendo en la vida de Zaqueo. Así, demostró que ya no estaba interesado en el dinero, porque había encontrado a alguien de mucho más valor, alguien que ahora sí pudo llenar el vacío de su corazón. Zaqueo sintió verdadero gozo, se sentía libre de esa infructuosa búsqueda de la felicidad personal y descubrió la necesidad de restaurar lo dañado y el deseo de hacer felices a los que le rodeaban. Gracias a Jesús, las buenas noticias habían llegado finalmente a su vida, a su hogar y a su familia. El relato del cambio en la vida de Zaqueo, un cambio que a todos les parecía imposible, termina con una frase que dijo Jesús y que resume lo que significa que Dios cambie tu vida. Jesús dijo: «La salvación ha entrado hoy a esta casa». Zaqueo pasó de ser alguien considerado por todos como un pecador, alguien duramente criticado por su trabajo en favor de Roma, una persona de corazón endurecido que sentía un vacío enorme en su vida, a entender que aceptando el mensaje de Jesús podía cambiar. Podía confesar todo aquello que le angustiaba. Podía desprenderse del sentimiento de culpabilidad y convertirse en una persona totalmente diferente, gracias a la certeza de la salvación que Jesús le ofrecía, el inicio de una vida mejor y la esperanza de una vida eterna. Quizás consideres que el caso de Zaqueo no tiene nada que ver con tu vida, o quizás creas que lo que vivió y sintió Zaqueo es muy parecido a lo que te está pasando ahora mismo. El vacío que sentía Zaqueo en su vida es algo que muchos han sentido. No te engañes, ese vacío no se llena con nada material. Ese vacío solo se llena con un cambio en tu vida que solo Dios puede realizar. Dejemos a Dios cambiar nuestra vida porque ese cambio es posible gracias al mensaje de esperanza que nos presenta Jesús, e iniciemos
un nuevo capítulo en ella. La diferencia entre difícil e imposible la encontramos en la historia de Zaqueo. Para Dios no hay nada ni nadie imposible. Jesús sabía que se iba a encontrar con Zaqueo, pero la decisión de cerrar su negocio e ir a subirse a un árbol fue decisión de Zaqueo. Todas las dudas e incertidumbres de Zaqueo se desvanecieron cuando vio a ese Jesús del que todo el mundo hablaba. Lo que Zaqueo no sabía era que Jesús le iba a ofrecer una oportunidad única para cambiar radicalmente su vida. Un cambio que sería beneficioso a corto, a medio y a largo plazo. No obstante, encontrar a Jesús no lo es todo. Después de encontrarle hay que vivir conforme a ese hallazgo, porque nuestra vida ya no puede volver a ser igual. Ya no puedo ser como antes. Debemos empezar confesando nuestros errores para alcanzar la paz en nuestro corazón y llenarlo con la bendición del perdón de Dios. Zaqueo se subió al árbol para ver a Jesús y éste le ofreció la certeza de la salvación. Cuando le vio, le escuchó confesar sus errores y compartió mesa y mantel con él. Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que pose yo en tu casa. Jesús nos conoce personalmente y conoce los deseos de nuestro corazón y las angustias de nuestra vida. ¿Creemos nosotros también que es necesario que el mensaje de Jesús cambie nuestra vida? Jesús está dispuesto a decirte hoy: la salvación ha entrado en esta casa. Tan solo debemos dejar de andarnos por las ramas, bajarnos del árbol, dejar de vivir distanciados de Dios e iniciar una nueva vida en Jesús. Zaqueo lo hizo y su historia nos anima a nosotros a hacer lo mismo. Cuando como Zaqueo reconozcamos nuestros errores y los confesemos, deseando vivir una vida confiando en Dios y en sus promesas, las palabras de Jesús cambiarán nuestra vida y empezaremos a disfrutar el gozo que sintió Zaqueo, el gozo de ser salvo. Que el Señor os bendiga abundantemente en esta semana.